Las fuerzas y sus efectos. Una fuerza se define como la interacción entre dos o más cuerpos y se presenta cuando jalas, empujas o simplemente presionas algo. Las fuerzas pueden dividirse en dos tipos: fuerzas de contacto o fuerzas de acción a distancia. Fuerzas de contacto se presentan cuando existe un contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe. Por ejemplo, patear un balón, empujar a una persona o el simple hecho de sentarse sobre una silla o caminar. Fuerzas de acción a distancia. Estas suceden cuando los cuerpos al interactuar no generan un contacto físico entre ellos. Por ejemplo, la gravedad que actúa sobre los cuerpos es un ejemplo muy claro de una fuerza de acción a distancia, ya que nos atrae al suelo sin necesidad de tocarnos. La atracción y repulsión que generan los imanes son también un ejemplo de estas fuerzas. Del mismo modo, los efectos de la electricidad sobre los cuerpos también pertenecen a este tipo de fuerza. Las fuerzas se clasifican en gravitacionales, electromagnéticas y nucleares. Fuerzas gravitacionales. Estas fuerzas dependen directamente de la masa de los cuerpos y la distancia que existe entre el suelo y ellos. De ellas dependen que los planetas mantengan sus órbitas elípticas. Mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor será su fuerza gravitacional. Fuerzas electromagnéticas. Su origen se debe a las cargas eléctricas. Cuando éstas se encuentran en reposo, se ejerce sobre ellas fuerzas electrostáticas. Y cuando se encuentran en movimiento, se producen fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas son de atracción y también de repulsión. Fuerzas nucleares. Aunque no se sabe con certeza cuál es su origen, se supone que son engendradas por intermedio de mesones entre las partículas del núcleo y son las encargadas de mantener unidas a las partículas del núcleo atómico. Es evidente que existen fuerzas de atracción en el núcleo, ya que sin ellas sería inconcebible su atracción y por lo tanto las partículas se rechazarían. La fuerza no es una propiedad de los cuerpos. La fuerza, en términos de la ciencia, es una magnitud variable que puede ser de baja o alta intensidad e involucra mínimo dos cuerpos. Al aplicar una fuerza, se pueden generar tres efectos: movimiento, presión o simplemente deformación.